Listo, Verena, cuando quieres Bien, empezar. Sí. vale. Hola a todos, todas. Soy Verena y estoy en Barcelona y voy a hablarlos de las políticas de identidad y el marxismo. El término política de identidad, en su sentido más general, describe un enfoque basado en la creación de grupos y comunidades que comparten un mismo atributo y que actúan para defender sus intereses. Actualmente en los ambientes de izquierda se utiliza este término para definir el proceso a través del cual algunas personas reivindican su pertenencia a una identidad marginalizada, como por ejemplo las categorías identitarias basadas sobre el género, la orientación sexual o la etnia, y luchan para conquistar reconocimiento, derechos y autonomía. Este tipo de planteamiento ha ganado gran relevancia en muchos sectores del movimiento y por esta razón es necesario estudiar su desarrollo y su uso entre los militantes. Eso lo hacemos hoy, por ejemplo. La expresión política de identidad adquiere relevancia a partir de los años 60 en los Estados Unidos, tras la explosión del movimiento por los derechos civiles y del movimiento LGBT a partir de los enfrentamientos de Stonewall. Hoy la política de identidad se conecta con el concepto de interseccionalidad. El término interseccionalidad es utilizado por primera vez por la activista y jurista Kimberly Williams Crenshaw al hablar de la condición de las mujeres negras. Crenshaw observa que las mujeres negras viven un tipo de opresión que es una particular combinación entre la opresión racial y la opresión machista, y por esta razón no son representadas ni en la categoría de personas negras ni de mujeres. Según el planteamiento interseccional, la opresión experimentada por una persona es fruto de su posicionamiento en varios ejes de opresión. La etnia, el género, la orientación sexual son, por ejemplo, algunos de estos ejes. ¿De dónde viene? ¿Qué es el origen de la interseccionalidad? La teoría interseccional se desarrolla a partir del planteamiento filosófico postmoderno que ha adquirido relevancia alrededor de los años 70 y representa el abandono del marxismo y su análisis sobre el funcionamiento de la sociedad. La base más importante en el postmodernismo en general es el rechazo de progreso en general. Cuando dicen no hay tal cosa como progreso, lo que quieren decir es la sociedad actual no nos da absolutamente ninguna garantía de que mañana no será peor que hoy. Y eso es correcto. Pero en lugar de sacar la conclusión de que es necesario luchar para derrocar el sistema actual que ha llevado a la humanidad a un callejón sin salida histórico y amenaza el futuro de la civilización y la cultura, sino a la raza humana misma, se encogen en un rincón en sí mismos, al tiempo que aliviaban su inquietante conciencia con el reconfortante pensamiento de que, de todos modos, no hay tal cosa como el progreso. De este prejuicio estrecho, de la falta de visión y de la cobardía intelectual también, fluyen inevitablemente otras conclusiones más prácticas. Eso es lo que a mí me interesa bastante, ¿no? El rechazo de la revolución en favor de los pequeños hechos, como por ejemplo argumentos sobre palabras y narrativas, un retroceso a la subjetividad, a la negación de la lucha de clases, elevando mi particular opresión sobre la tuya, que a su vez conduce a una creciente compartimentación y, en última instancia, atomización del movimiento. Sin embargo, este rechazo hacia el materialismo dialéctico no se debe a su incapacidad de explicar la realidad, sino al papel negativo jugado por el estalinismo y a un clima general de desconfianza en la posibilidad de cambiar la sociedad tras el fracaso de los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70. Después de la caída del estalinismo, hubo un estado general de confusión y retroceso ideológico que no nos sorprende como marxistas. Muchas personas abandonaron el movimiento comunista y el cinismo y el escepticismo se pusieron de moda.
desilusionados con las traiciones de los partidos socialistas y comunistas, los intelectuales de izquierda reaccionaron no rompiendo con el estalinismo y el reformismo, sino alejándose totalmente de las ideas del marxismo y del socialismo revolucionario. Muchos, especialmente los ex-estalinistas, abandonaron el marxismo y la lucha por el socialismo y emprendieron misiones quijotescas en busca de nuevos métodos. Para esta gente, todos sus sueños juveniles de revolución ahora parecen una tontería, como los pecados de la juventud, ¿no? Y uno siente un impulso poderoso para ajustar cuentas con su pasado, para corregir estos pecadillos juveniles y así desalentar a la nueva generación de seguir el camino del pecado. Eso creo que todos lo conocemos muy bien, esta argumentación, ¿no? Antes de la degeneración estalinista, la condición de las mujeres, de los homosexuales y de las nacionalidades oprimidas en Rusia había radicalmente mejorado después de la revolución del 1917. Sin embargo, Stalin volvió a las viejas divisiones y formas de opresión. Por ejemplo, volvió a criminalizar la homosexualidad y prohibió durante algunos años el derecho al aborto. Todo esto para mantener el poder de la burocracia degenerada sobre la clase obrera rusa. Todos los partidos comunistas que seguían línea estalinista reflejan esta actitud discriminatoria. Pero esto no tiene nada que ver con el marxismo, que se rechaza y quiere acabar con cualquier forma de opresión. Otro elemento que caracteriza el posmodernismo y la interseccionalidad es un fundamental pesimismo en la posibilidad de destruir el sistema capitalista. Tras las derrotas de los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70, las direcciones de la clase obrera han abandonado la lucha para cambiar el sistema. En cambio, el enfoque es sobre un cambio cultural. Como marxistas reconocemos y luchamos contra todas las formas de opresión. El problema con la interseccionalidad es que enfatiza lo que nos divide sobre lo que nos une, centrándose en las combinaciones infinitas de diferentes formas de opresión y el llamado privilegio que cada persona puede experimentar y argumentando que, como resultado, todos tenemos intereses en conflicto. Esto enfrenta a los diferentes grupos oprimidos y capas de la clase trabajadora uno contra el otro, en lugar de promover el tipo de lucha de clases colectiva y combativa que se requiere para luchar contra la opresión y acabar con la explotación de clase. Según la prominente feminista interseccional Patricia Hill Collins, dice que todos los grupos poseen diversos grados de castigos y de privilegio. Y según el contexto, un individuo puede ser un opresor, un miembro de un grupo oprimido o simultáneamente opresor y oprimido, dice ella. Ella usa el ejemplo de mujeres blancas que son castigadas por su género, pero privilegiadas por su raza. El problema con este punto de vista es que sugiere que si una persona no experimenta una determinada forma de opresión, entonces es un opresor que tiene interés en mantener esa forma de opresión sobre los demás. Este enfoque en el individuo como perpetrador principal de la opresión solo sirve para atomizar aún más las luchas de los oprimidos. Además, ninguna capa de la clase trabajadora tiene interés alguno en mantener la opresión de ninguna otra, justamente lo opuesto. En vez de unir a todos los oprimidos en una lucha común contra el capitalismo y el Estado burgués, los interseccionalistas, con lo que hacen, lo que dicen, en práctica quieren dividir la lucha en sus partes componentes más pequeñas, enfrentando a las mujeres negras contra los hombres negros, las mujeres negras son con discapacidad contra las mujeres negras sin discapacidad, etc. Al dividir y separar las cosas de esta manera, están dividiendo el movimiento, desviando la atención
Y eso para mí es el punto más importante aquí, es desviando la atención de las cuestiones principales y enfrentando a diferentes grupos de oprimidos entre sí. O por lo menos, de mi punto de vista, que dicen que cada uno tiene que luchar para su grupo y no decir nada sobre otras opresiones. Entonces hace más difícil a conectar las luchas diferentes, ¿no? Por lo tanto, a cada segmento separado se le invita a afirmar sus derechos contra los derechos de los otros. Así se divide el movimiento en partes cada vez más pequeñas. Mientras tanto, los verdaderos opresores, los banqueros y los capitalistas, los varones de la prensa y los jefes de policía, los reaccionarios y los racistas, se frotan las manos y observan con alegría mientras el movimiento consume sus energías en una miríada de disputas y conflictos sin sentido. Hablamos un poco de la lucha interseccional. Para superar la opresión, la interseccionalidad sugiere cambios de narraciones y maneras en que vemos al mundo. Propone cambios de prácticas a nivel individual y que las minorías tengan una representación mayor en los órganos de decisión. En ningún momento se habla de cómo cambiar el sistema que es la base de cada opresión. Nuestra sociedad es fundada sobre la escasez. No se trata de una verdadera escasez, sino de una escasez artificial, porque habría suficiente bienestar para la colectividad si la mayoría de los recursos no fuesen en las manos de una pequeña minoría. Si la gran parte de las personas se ven obligadas a competir por migajas, sin embargo, crecen las divisiones y las actitudes discriminatorias. Ese es un poco del marxismo ahí, ¿no? Además, estas actitudes discriminatorias son fomentadas por la misma clase capitalista como útil instrumento de división para mantener sus propios privilegios. El origen de la discriminación entonces es material y arraigada en la sociedad de clase. Acabar con la opresión quiere decir acabar con la sociedad de clase. Cualquier otro cambio no es permanente. Con eso no queremos decir que la única lucha que puede ser llevada a cabo es la de la clase obrera, sino que cualquier lucha contra la opresión debería analizarse en una perspectiva de clase y ponerse como finalidad la de la destrucción del sistema capitalista y la construcción de una sociedad donde la propiedad de los medios de producción y la riqueza sean colectivas. Ahora, algo muy importante en la lucha como lo vemos nosotros, ¿no? Solidaridad entre explotados. Bueno, otro elemento típico del planteamiento interseccional es que rechaza la posibilidad de una lucha unitaria. Como ya hemos dicho, el enfoque postmoderno tras la teoría interseccional quiere superar el análisis marxista según el cual el conflicto fundamental en la sociedad es aquello entre explotados y explotadores, sustituyéndolo con una visión por la cual todos los individuos son involucrados en relaciones de poder y reproducen de manera más o menos consciente formas de opresión. Esto se traduce en forma práctica en el hecho que personas que no experimentan una particular forma de opresión no pueden llevar a cabo luchas conjuntamente a personas que viven dicha opresión en primera persona, porque el riesgo es lo de reproducir dinámicas discriminatorias. De este punto de vista, quien no experimenta una opresión particular, la perpetúa y se beneficia de ella. La clase obrera se convierte en el enemigo en lugar de la clase capitalista dominante. Seguramente entre los trabajadores es lastimosamente muy común que sean llevadas a cabo actitudes discriminatorias. Sin embargo, estas acciones en última instancia solo benefician a la clase dominante explotadora. Esas actitudes represivas son perpetradas porque vivimos en un sistema que nos pone en constante competición para un nivel de bienestar cada vez más bajo. Eso lo vemos, por ejemplo, también hoy en día más y más claramente.
En esas condiciones, un trabajador constantemente expuesto a una propaganda racista acabará por tener una actitud discriminatoria hacia los migrantes, o es más probable eso. En los ambientes interseccionales, a menudo se habla de privilegio por definir la situación en la que una persona que no experimenta cierta forma de opresión tiene interés en mantenerla. Pero si consideramos los ejemplos de la discriminación salarial hacia mujeres y migrantes, vemos que quien se beneficia no es el trabajador blanco, sino el dueño. Hablar de privilegio puede jugar un papel peligroso porque puede convencer segmentos de explotados que realmente tienen intereses conflictivos entre ellos mismos y aumentar las divisiones. La clase dominante siempre se ha esforzado por sembrar la división en la clase obrera, siguiendo la vieja táctica de divide y vencerás. Utiliza todos los medios a su alcance para enfrentar a un sector de trabajadores contra otro. El racismo, la cuestión nacional, el idioma, el género o la religión. Cada uno de estos ha sido usado y se sigue utilizando para dividir a la clase obrera y desviar su atención de la lucha de clases entre ricos y pobres, explotadores y explotados. Este hecho es bien conocido y comprendido casi universalmente en la izquierda. Pero en la lucha contra el racismo, el sexismo y otras formas de opresión que existen en la sociedad, es posible ir al otro extremo, abandonar el punto de vista de clase y caer en el juego de la clase dominante, poniendo lo que nos divide por encima de todo lo demás, ignorando las raíces de la opresión en la sociedad de clases, promoviendo los intereses sectoriales de tal o cual grupo en detrimento de la lucha de clases unida. La mayoría de los que se concentran en formas particulares de opresión tienden a ignorar o minimizar la base real de la opresión que se encuentra en la propia sociedad clasista. Se oponen a cualquier intento de unir a la clase obrera en una lucha revolucionaria contra el capital, insistiendo en que nos concentremos en este o aquel tema. Los resultados son extremadamente negativos. En un número cada vez mayor de casos, las autoridades universitarias y las organizaciones estudiantiles, ocultándose detrás de la corrección política, la política de identidad y un supuesto deseo de no herir las sensibilidades de ciertas personas, están practicando una política de discriminación y censura flagrante, prohibiendo hablar a ciertas personas, no solo a racistas y fascistas, sino también cada vez más a izquierdistas. El Partido Revolucionario es una herramienta de la clase obrera para tomar el poder y transformar la sociedad. No es una copia en miniatura de la nueva sociedad, sino el catalizador para crearla. No hace falta decir que combatimos cualquier expresión de opresión en nuestras filas y en nuestra actividad política. Sin embargo, los interseccionalistas imaginan que pueden construir una organización purgada de conductas discriminatorias, capaz de crear una sociedad libre de discriminación. No entienden que cualquier organización estará bajo la presión de la sociedad en la que se construya. Por ejemplo, la opresión de la mujer bajo el capitalismo hace que sea improbable que haya una representación igual de hombres y mujeres en la mayoría de las organizaciones mientras que exista el capitalismo. Debemos eliminar todas las barreras para que las mujeres y otros grupos oprimidos participen, pero no podemos eliminar las presiones de la sociedad de clases mientras que exista la sociedad de clases. Los interseccionalistas terminan por concentrar toda su energía en la construcción de este prototipo utópico de la sociedad futura dentro de los límites de la vieja, en lugar de construir la organización que pueda en práctica poner fin a esta sociedad y su comportamiento discriminatorio. Vale. Hago un poco un resumen de lo dicho y luego ya voy a acabar. Los marxistas denunciamos toda opresión, sea quien sea el que la sufre.
Todas las lacras del capitalismo, desde la opresión de la mujer a los desastres medioambientales o la opresión de las pequeñas nacionalidades, nos llenan de rabia contra el sistema. Nuestra bandera es la de, si tocan a uno, nos tocan a todos. El marxismo es una doctrina integral de lucha para la liberación de la humanidad que coloca a la clase trabajadora a la cabeza de esa lucha por ser la clase social oprimida más revolucionaria, por su papel especial en la producción y en la sociedad, y por ser el producto más genuino del sistema capitalista. Este papel dirigente de la clase trabajadora en la lucha contra todo tipo de opresión también se deriva de sus propias condiciones de vida y de trabajo que contienen embrionariamente los elementos futuros de la sociedad socialista, que excluye la división en clases sociales, la opresión de una nación o pueblo por otro y, por supuesto, la opresión de la mujer por el hombre. Esta solidaridad activa es completamente incompatible con la noción de alianza que surge de la insistencia de las políticas de identidad en la primacía de la experiencia subjetiva, debido a que se argumenta que solo aquellos que han vivido la opresión la entienden y son capaces de luchar contra ella. Aquellos que simpatizan con la difícil situación de los grupos oprimidos y marginados son relegados a un papel secundario como partidarios pasivos. Pero la llamada política de identidad es en realidad perjudicial para la causa de las mujeres, los negros, los inmigrantes, los indígenas y las personas LGBT. Profundiza las divisiones raciales, aunque pretenda superarlas, y estrangula la libertad de expresión y hace imposible un debate racional. Los demagogos políticos y los fanáticos pequeños burgueses sustituyen los argumentos con denuncias estridentes para acallar a cualquiera que se atreva a cuestionar su corrección política. Se genera una atmósfera de histeria. Estas personas asumen que problemas políticos y sociales pueden reducirse a los problemas de los grupos oprimidos. Parecen pensar que la exigencia de una justicia codificada por el color y el género resolverá todos los problemas. En realidad, los problemas de las minorías oprimidas son un reflejo de las profundas contradicciones del capitalismo, no su causa. Esta gente acusa a los marxistas de ignorar la lucha de los oprimidos. Alegan que esperamos una revolución que resuelva todos los problemas y no tenemos respuestas para él aquí y ahora. Nada más lejos de la realidad. Nosotros abogamos por métodos de lucha de clases para luchar contra la opresión. Proponemos tácticas combativas de masas contra toda injusticia. Son los defensores de la política de identidad reformista los que hacen modificaciones menores con cuotas y legalismos, dejando intacta la estructura del capitalismo. Siembran confusión y dividen a la gente en grupos cada vez más pequeños, dejándoles impotentes para luchar contra la fuente real de la opresión y la explotación. Nosotros, como marxistas, simplemente explicamos que los problemas de los oprimidos son un reflejo de contradicciones profundas de la sociedad de clases y que es utópico pensar que estos problemas se pueden resolver completamente mientras siga existiendo la esclavitud de clases. Solo la unidad más amplia de todos los sectores de los oprimidos y explotados puede combatir la opresión hoy y preparar el camino para el derrocamiento del capitalismo. Y aquí lo dejo para hoy. Gracias.